Beatriz Sánchez Justicia es museóloga y arqueóloga. Actualmente coordinadora técnica del proyecto Past Women. Ha llevado a cabo la coordinación museográfica de la exposición virtual Past Women, otras miradas al pasado, en el proyecto Body Tales Tecnologías del Cuerpo, de la Universidad de Granada, entre 2021 y 2023. Desde hace más de una década es gestora de la empresa Musaraña Gestión Integral de Museos, que es una empresa especializada que realiza planes museológicos, proyectos, contenidos para museos, exposiciones temporales, centros de interpretación y museografía exterior e interior, así como imparte diversos talleres específicos, técnicos y cursos de formación. Así que os dejo con Beatriz. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Yo tengo que deciros que soy un poco una infiltrada en estas jornadas porque, bueno, aunque participé en las jornadas de Baeza y estuve presente allí en las jornadas y participé también con una comunicación y estuve en los talleres, pero realmente al final yo no soy la autora de los artículos que os vengo a contar, pero bueno, las compañeras que han escrito estos artículos pues no podían venir y he venido yo en su sustitución y realmente los temas que están tocando, los temas que hablan, los conozco algunos de primera mano porque son proyectos en los que he trabajado de forma muy directa. Entonces, bueno, me veo con peso como para poder contaros esta historia. Yo voy a hablar de dos de los artículos que están dentro del libro, de Comunicando el pasado en imágenes. El primero está centrado en las exposiciones permanentes. El primero está escrito por compañeras, las tres de Past Women, Lourdes Prado de la Universidad Autónoma, Carmen Rizquez, que es de la Universidad de Jaén, del Instituto Andaluz de Arqueología Ibérica, y Francisca Hornos, que es directora del Museo de Jaén. A lo mejor, seguramente las conozcáis, ya estuvieron aquí el año pasado en la jornada. Y bueno, pues ya en el libro hacen una reflexión, una reflexión crítica de cómo están los museos de arqueología. Y bueno, realmente, aunque la arqueología feminista, los estudios de género están dando importantes pasos, bueno, pues realmente eso no queda del todo reflejado, en los museos de arqueología. Todavía no existe un impacto verdadero. Entonces, bueno, pues se siguen repitiendo muchos estereotipos. No sé si se ven bien las imágenes, pero bueno, ellas ilustran en el libro, bueno, es un poco lo que nos contaba Tole en los libros de texto y lo que pasa en la escuela y en los libros de texto, pero aquí enfocado a museos. Las imágenes que pone, que no son de museos muy, muy antiguos, bueno, pues vemos que se siguen repitiendo muchos de los estereotipos que nos hablaba antes Tole. En las imágenes vemos que solo aparecen representados hombres, no aparecen mujeres, y si aparecen representadas, están representadas en un segundo plano. Y bueno, pues ellas analizan todo esto y bueno, pues observan que se producen muchos estereotipos. Ellas lo resumen en tres. Los estereotipos más comunes que ellas han observado en los museos de arqueología lo resumen en tres y los vais a entender perfectamente. El primero es el proceso de hominización. Yo puse el otro día, preparando la intervención, puse proceso de hominización en Internet y las imágenes que me aparecían eran estas. O sea, esta es una imagen de hace 2 días. Pero no solamente esta, sigues haciendo scroll y sigues bajando y las 200 imágenes que te aparecen hombres, que no aparece ni una mujer. Y bueno, y esto se traduce y lo vemos en museos igualmente. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, en contraposición a esto os traigo lo que consideramos que son buenas prácticas, lo que consideramos que se debe hacer, y es una de las imágenes que hemos utilizado en la exposición Past Women, otra mirada al pasado, de la que os hablaré brevemente al final de la intervención. Y bueno, en contraposición a esto hemos utilizado una imagen de Eduardo Sainz, que habla del ciclo
del ciclo biológico, del proceso de humanización, pero con mujeres. Igualmente también el propio logotipo, la imagen gráfica que utilizamos en la exposición, en Otra mirada al pasado, igualmente es ese ciclo desde la niñez, pasando por la infancia hasta la edad adulta y la vejez. Es un ciclo más biológico que evolutivo en sí, pero también hemos utilizado esta imagen. Otro ejemplo que os traigo también, no sé si conocen el Museo de Almería, es una imagen de la plaza de entrada al museo, no está en el interior del museo, pero es como el área de acogida en el exterior que tiene el museo. Realmente es un museo más o menos reciente, se inauguró en 2016 y también hacen este ciclo evolutivo, este ciclo de la humanización y terminan con una familia tradicional, eso sí, pero bueno, hacen este ciclo y también lo consideramos como un ejemplo de buenas prácticas y bueno, por eso os digo que aunque no se están haciendo las cosas del todo bien, sí es cierto que se van dando pequeños pasos y bueno, tampoco vamos a traer solo lo negativo, yo también quiero mostrar aquí cosas positivas que se hacen. Otro de los estereotipos, esta imagen, de hecho la he utilizado antes tú, Tole, la has puesto también, es bueno, pues el tema de las labores de caza. Normalmente aparecen representados solamente hombres y bueno, es lógico pensar que participaría todo el grupo, no solamente los hombres o las mujeres, que participarían también los niños, las niñas y gente más anciana, pero porque bueno, tendría que ser un proceso muy rápido. Cuando se mataran piezas grandes se necesitaría un rápido despiece, un rápido preparado de la carne, un rápido transporte, porque podían venir animales carroñeros, podían venir otros grupos rivales a quitarlo, entonces bueno, esa rapidez era necesaria y ahí participaría todo el grupo. Y no lo decimos porque creamos que sea una lógica, es que hay evidencia científica de que las mujeres cazaban. Os traigo aquí otro ejemplo que hemos utilizado en la web de la exposición virtual de Otra mirada al pasado, y es la recreación de la cazadora de Guilamaya Patja en Perú. Y bueno, pues cuando aparecieron los restos, son restos del Neolítico, tienen unos 9.000 años de antigüedad. Cuando aparecieron estos restos, cuando se excavaron, inmediatamente, antes de hacer cualquier tipo de analítica, se dieron por supuesto que eran de un jefe, de una tribu, de un hombre poderoso que era cazador. Posteriores estudios, se hicieron estudios de huesos y de dientes, han demostrado que era una chica joven de entre 17 y 19 años, y bueno, pues se enterró con esta panoplia de herramientas y de útiles de caza mayor, no de caza menor, o sea, de caza mayor, o sea que existen evidencias. El siguiente ejemplo que os pongo aquí, que también aparece en la web de Otra mirada al pasado, es de una mujer joven, una mujer de la tribu Acta de Filipinas, y es una imagen reciente, es una imagen de 1982. Y bueno, pues igualmente en esta tribu es algo normal que las mujeres participan en procesos de caza mayor. O sea, no estamos hablando de una caza de carroñeo, ni una caza, es una caza mayor. Y por último, el último estereotipo que ya nos dicen que han observado en los museos de arqueología es bueno, la elaboración de los útiles líticos. Igualmente, esto es una imagen de internet de hace unos días, pone elaboración de tillaje lítico en la prehistoria y estas son las imágenes que te devuelven. Pero es que en los museos es lo que vemos representado. Cuando tenemos evidencia científica que nos dicen que esto era un proceso, que había una cadena de aprendizaje desde personas adultas que enseñaban a la infancia, y esto era una cadena de aprendizaje en la que participaba el grupo. Entonces, bueno, ellas siguen en el artículo y nos dan como su opinión, que creen que se debe cambiar. Una de las cosas que nos dicen que debemos cambiar, que debemos modificar en los museos, la importancia del lenguaje. Aquí os traigo una frase que ya no sé si la habéis leído, la estáis leyendo, que es muy ilustrativa de esto que estamos hablando. Pues no es lo mismo decir el origen del hombre, estamos excluyendo a la mitad de la población,
cuando decimos el origen de la humanidad, se incluye a una globalidad de una comunidad. Entonces, bueno, pues eso es una de las cosas que ella analizan, la importancia del lenguaje, utilizar un lenguaje no sexista. Existen muchísimas guías, antes que hablabais de qué herramientas se pueden utilizar, existen muchísimas guías de cómo se puede utilizar un lenguaje no sexista, porque es verdad que no nos damos cuenta, pero lo tenemos muy interiorizado y sin querer decimos muchas veces este tipo de cosas, pero hay muchas guías que nos ayudan. Y yo que me dedico a hacer muchos textos en museos, es verdad que estas herramientas te ayudan mucho a la hora de elaborar este tipo de textos. Otra de las cosas que ellas nos comentan en el artículo y que se deben, como herramientas, como buenas prácticas que se deben utilizar, son láminas, imágenes, que estamos hartas de verlas, en la guía os vais a ver muchísimas, son imágenes que reflejen a comunidades completas, con personas altas, guapas, feas, mujeres, hombres, niñas, adultos. Y bueno, esta es una imagen de Andrés Marín, que está dentro de la web de PACWomen, se hizo en el marco de la web de PACWomen, y una imagen que la vemos muy ilustrativa, aparece en el catálogo, en el libro, de cómo reflejar y de cómo ilustrar a una comunidad completa. ¿Cómo ven ellas el futuro de los museos? ¿Cómo lo ven ellas y cómo lo veo yo también? Comparto plenamente cómo exponen ellas que deben ser los museos. Deben ser espacios abiertos, que reflejen, que muestren la diversidad de los grupos, de una comunidad, de la sociedad completa, en los que la ciudadanía, en los que la usuaria, los usuarios, la gente que visitamos museos nos veamos reflejados, nos veamos representados. Y como dice Licón en la última, ¿cómo se dice?, definición, en la última definición que han hecho de museos, porque es una definición un poco más compleja, pero yo he traído aquí un extracto, que deben ser abiertos al público, accesibles e inclusivos. Entonces, todo esto nos ayuda a hacer realmente estos museos accesibles e inclusivos y que sean lugares capaces de transmitir memoria histórica. El siguiente artículo del que os quiero hablar está escrito también por compañeras de PACWomen, Ana Belén Herranz, que también es de la Universidad de Jaén, igual que Carmen Rueda, que también es de la Universidad de Jaén, y Begoña Soler, de la que hemos hablado antes también por aquí, que está desmontando la exposición en Jaén ahora, en un pueblo de Jaén, en Bedmar, que es del Museo de Prehistoria de Valencia. Ellas nos traen ejemplos y nos analizan de forma crítica y también nos dan instrumentos de las exposiciones temporales. Ellas comienzan el artículo diciendo que son una posibilidad de comunicación única, porque a través de ellas se pueden ir avanzando, se pueden ir plasmando ideas que luego de alguna forma pueden ir influyendo en la exposición permanente, que sabemos que es mucho más difícil de cambiar. La exposición permanente es una exposición que en principio, aparte de que cuesta muchísimo más dinero cambiar y mucho más trabajo, bueno, pues estas herramientas como son las exposiciones temporales, al igual que las actividades educativas que se hacen en un museo, pues bueno, pues son influencias que van teniendo y que de alguna forma van afectando también a la propia mentalidad del museo y a su exposición permanente. Ella en su artículo nos hablan de dos exposiciones, que bueno, ya la ha adelantado antes un poco Pachuca, no la ha comentado. La primera es Las mujeres en la prehistoria. Es una exposición que realizó el Museo de Prehistoria de Valencia y bueno, una exposición con más de 15 años, que nació de forma con la mentalidad de que fuera itinerante, de que estuviera unos años itinerando, sobre todo cerca de Valencia, porque los yacimientos y los sitios de los que nos están hablando son de este entorno de Valencia. Es una exposición que, bueno, el marco cronológico es la prehistoria, también tiene algunos yacimientos de la Edad del Bronce
Y bueno, el objetivo de esta exposición pues, bueno, era reconocer el papel que tuvieron las mujeres en la prehistoria, tanto económico como cultural, presentar a los grupos de hombres, de mujeres, a los grupos que vivieron en el pasado en estas sociedades y bueno, el testimonio que dejaron en el subsuelo. La exposición, el Museo de Prehistoria de Valencia normalmente cuando hace exposiciones temporales trabaja en guías didácticas científicas. Esta exposición tiene una guía, es como un catálogo, más que una guía es un catálogo que, bueno, que se hizo tal y como cuenta Begoña. Esto no son palabras mías. Ella dice en el artículo que fue un catálogo que se hizo sin demasiadas pretensiones y que, bueno, que llamaron a varias mujeres, a varias colaboradoras, a varias científicas que aunque se conocían, tampoco habían trabajado nunca juntas, no habían trabajado en el museo. Y bueno, entre ellas está Pachuca, Margarita Sánchez, Paloma, y ellas participaron en la ejecución de algunos de los artículos que aparecen en el catálogo. Y eso, tal y como cuenta Begoña, yo en ese momento no estaba dentro de PacWomen, tal y como cuenta ella, dice que fue uno de los gérmenes de lo que posteriormente llegó a ser después PacWomen, uno de esos contactos, ¿no? Tú no lo podrás contar mejor, y fue uno de los contactos así primeros que tuvisteis para luego lo que llegó a ser PacWomen. Os traigo aquí tanto la web del Museo de Prehistoria como la web de PacWomen porque bueno, ese catálogo está disponible para libre descarga, lo tenemos tanto el museo como lo tenemos enlazado también en PacWomen. Está también el catálogo, está el cuaderno de actividades que se hizo también, el cuaderno para el profesorado. La verdad es que son herramientas muy útiles, son herramientas muy interesantes que te dan muchas ayudas porque realmente el cuaderno del profesorado te pone textos diferentes a los que aparecen en la propia exposición, textos que pueden llegar a generar un debate, páginas web, películas, o sea que te dan como muchas herramientas para trabajar en clase previo a realizar la visita. Y luego también lo mismo, realizaron luego como muchas actividades didácticas, un cuaderno de actividades y todo este tipo de cosas que ya os digo, está todo como muy accesible en las dos páginas web. Begoña nos sigue contando en el artículo que bueno, ya lo ha llamado una exposición que es una viajera imparable. En estos 15 años de vida la exposición lleva más de 70 itinerancias y no solo en la provincia de Valencia y en la Comunidad de Valencia, y lleva más de 70 itinerancias y todavía se las siguen pidiendo. De hecho, hace no mucho estuvo en un pueblo de Jaén. Es tal el éxito, aunque las exposiciones realmente a mí no me gusta medirlas, en el éxito no me gusta medirlo en el número de visitantes que va, realmente no es una unidad de medida del éxito o no éxito de una exposición, pero es un dato que ella aporta y a una exposición que lleva más de 150.000 visitantes, lo que es un dato muy bueno. ¿Por qué tanto éxito? Bueno, pues Begoña nos explica que a ella el por qué se le ocurre es por las mujeres. La sociedad quiere conocer qué hacían las mujeres en el pasado, son cosas que no se suelen contar, entonces, aunque es un tema que genera mucho interés, que está en boca de todos hoy en día y que pues realmente la sociedad quiere saber qué pasaba con las mujeres en la prehistoria. La siguiente exposición que nos muestran las compañeras de Jaén es la exposición de las edades de las mujeres iberas. Esta exposición se realizó en el año 2016 y nace de un marco diferente, nace de un marco académico en el contexto de un proyecto de investigación de excelencia de la Junta de Andalucía, el proyecto Yendar, y bueno, se llevó a cabo en el año 2016 con un grupo de comisarias. Aquí tenemos a una de ellas, Tole fue una de las comisarias, aunque el resto de comisarias eran más de arqueología, de museos, estaba también Francisca Horno, había
gente de diversas áreas de arqueología, pero bueno, la presencia de Tole pues también le daba como una mirada de educación, de coeducación más transversal y bueno, pues también el éxito de esta exposición, que tenga varias miradas diferentes. Os traigo también aquí uno de los pantallazos. También en esta exposición se trabajó un catálogo que también está accesible en la página de Past Women. También se trabajó un cuaderno para el profesorado, un cuaderno de actividades. Y bueno, esta exposición, el discurso que tiene es las etapas evolutivas de la mujer, desde... Esto se está bajando mucho, a lo mejor, ¿no? Sí, sí. A lo mejor luego no se oye bien el vídeo. Y bueno, en la exposición lo que trabaja es el ciclo evolutivo, social, cultural de las mujeres, y también al principio tenía una primera unidad con un marco teórico desde la perspectiva de género. Al igual que la exposición del Museo de Prehistoria de Valencia, aunque es una exposición algo más reciente, una exposición que se hizo sin muchos recursos y realmente luego ha tenido muchas peticiones. Lleva casi 20 itinerancias, sobre todo en la provincia de Jaén, pero también ha estado en Alicante, como tú has comentado antes. Estuvo el año pasado en el Museo de Elche. Y en el artículo, las compañeras de Jaén se centran, aunque bueno, ellas nos hablan de todos los recursos que tienen, pero se centran en un recurso que no se hizo no se hizo para la exposición, se hizo a posteriori, pero bueno, que luego se ha ido incluyendo, y es un vídeo que se llama Cuerpos, gestos y emociones en la ritualidad femenina, el lenguaje de los bronces iberos, y es que no sé si se me ha enlazado bien, pero no lo voy a poner entero porque dura mucho, pero no se puede ver, ¿no? Bueno, luego lo veis, lo podéis ver más adelante. Y es un vídeo muy emotivo, sobre todo es un vídeo muy emocionante en el que el protagonista es el cuerpo de la mujer. O sea, se ve como la transferencia de las figurillas de bronce, de lo que conocemos como esbotos iberos. Ellas cogen los esbotos iberos de los santuarios de Cástulo, el santuario ibero de Collado de los Jardines y de la Cueva de la Lobera, ambos en la provincia de Jaén, y esas figurillas se transfieren, los cuerpos, en las posiciones que tienen los esbotos, en las ofrendas que hacen, se transfieren a imágenes reales. Entonces es muy interesante, aparte de que tiene como una estética y una música muy adecuada. Te ayuda mucho a interpretar esos gestos y esas ofrendas de los esbotos. Y bueno, el vídeo lo que nos acerca es un poco a las peticiones estas que aparecen en las imágenes de las figurillas de bronce de los esbotos, que tienen una cronología entre los siglos IV y III a.C. Es un vídeo, ya os digo, un vídeo muy bonito que si tenéis la oportunidad no dejéis de verlo. Y bueno, pues todas estas herramientas, todas estas cosas, todos estos estereotipos que vemos aplicados, pues bueno, los vemos muy interesantes, por eso se ha desarrollado este libro, por eso se ha desarrollado el test de Baeza y por eso también lo hemos aplicado tanto en la página de Past Women, que se lleva aplicando mucho tiempo, pero en esta exposición de Otra mirada al pasado, que ya os he hablado de ella varias veces, y lo hemos aplicado en esta exposición. Esta exposición virtual es accesible, podéis mirarla en esta dirección web. La presentamos el año pasado en el Museo Arqueológico Nacional. Y bueno, la verdad es que ahora que hemos hecho un estudio de estadística, ha tenido como una repercusión bastante amplia y no solamente a nivel nacional, sino que ha tenido una repercusión en diferentes países. Y bueno, pues os voy a hablar muy brevemente de ella. Es una exposición que se dividió en siete ámbitos temáticos.
en 7 ámbitos temáticos que aquí los podéis ver. Otra mirada al pasado, la mujer y el curso de la vida, las tecnologías cotidianas que nos vienen a hablar de las actividades de mantenimiento que tanta importancia tienen y de las que nos comentaba Tole. Toda una vida cuidando, espacios vividos, espacios de muerte, como veis. No es una exposición cronológica, no está hablando de momentos cronológicos, nada. Es una exposición que es temática, nos está hablando de diferentes temas, de las diferentes cosas que hacían las mujeres durante la prehistoria, la protohistoria en el Mediterráneo, está enfocada en la zona del Mediterráneo. Y bueno, aquí la podéis utilizar como un recurso más, donde hay muchas imágenes, donde hay muchas explicaciones de este tipo de actividades de las mujeres. Y el último ámbito en el que se ha trabajado, que aquí hay que aquí yo el perfil que más he visto es de profesorado y de gente que os interesan estas herramientas. Hemos trabajado el ámbito de itinerarios educativos con la compañera Paula Jardón también. Y bueno, pues en este último ámbito lo que hemos intentado ha sido promover la interactividad, que la gente explore, que tengan contenidos para hacer actividades, para hacer como una visión crítica de los museos, y la verdad es que estamos muy contentas de cómo ha quedado. En la exposición se utilizan mucho los contenidos de PAWomen, lógicamente. Cada ámbito lo abre una de las láminas, o sea, lo abre una lámina de PAWomen, y bueno, como sabéis, son imágenes que se han elaborado desde el rigor científico, que son accesibles a todos los públicos y que ilustran muy bien el texto escrito y la información que queremos mostrar. Y bueno, pues esta ha sido mi intervención, y si luego tenéis alguna pregunta o alguna cosa más que queráis saber, pues estoy abierta a vuestros... Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.